Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pascal Roa desde Jerusalén para seguir avanzando en las novedades que nos brinda esta guerra espadas de hierro en la que Israel se enfrenta a Hamas y la yihad islámica en la Franja de Gaza, pero también a otros enemigos en guerras no declaradas como Hezbollah en el Líbano, las milicias proiraníes en Siria, los que están apoyando a veces a Hamas, a veces no a Hamas, pero igual se están rebelando en Cisjordania, los hutíes en el Yemen, detrás de todos ellos Irán, el Frente Internacional de las Negociaciones, etcétera, etcétera. Es como una onda expansiva de temas que tenemos que recorrer para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Pascal? Hola, Jorge. Sí, sí, hoy es el día 151 desde el inicio de esta guerra, el 7 de octubre, y como siempre, varias novedades, varios frentes abiertos, como siempre, y también en el plan diplomático, el plano internacional, hay novedades. Y si quieres, hoy empezaría por ahí, porque es de lo que más se ha hablado en Israel desde ayer por la tarde-noche, que tiene que ver con las Naciones Unidas. O sea, cuando hablamos de frentes, hablamos en una guerra, significa que Israel tiene a varios enemigos. Tú los has nombrado, Hamas, Hezbollah, Hutíes, Irán detrás, pero también las Naciones Unidas desempeñan un papel muy turbio respecto a Israel, por, por decirlo de forma diplomática, de forma suave. Recordamos las palabras de Antonio Guterres, el secretario general, que todo esto ocurrió, el 7 de octubre ocurrió porque it didn't happen in a vacuum. O sea, esto no ocurrió en vano. Es decir, que hay En el algo vacío. en el vacío, exacto. Entonces, las Naciones Unidas siempre están en el ojo del huracán, desde aquí, desde Israel. Y entonces ayer, pues hubo dos noticias concomitantes, muy interesantes y, muy, y muy tristes también. Primero, el ejército israelí dio a conocer otras imágenes, mejor dicho, otras grabaciones de varios profesores de UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, profesores que participaron en la masacre del 7 de octubre. Ya teníamos una lista previa hace más de un mes de unos 12 empleados de UNRWA que participaron en la masacre con pruebas, documentos, todo muy documentado. Pues ayer son dos grabaciones más, por lo menos, a las que hemos tenido acceso, dos profesores que estuvieron en el territorio israelí el 7 de octubre y que, por supuesto, como muchos de los terroristas o todos los terroristas, pues documentaron sus hechos y se vanagloriaron de lo que hicieron, más bien. Pues entonces esto se publicó, se dio a conocer para dar o para explicar la magnitud de esta noticia o de lo que significaba para ellos entrar en Israel y cometer lo que hicieron, hacer lo que hicieron. Pues, por ejemplo, uno de ellos, Youssef Al-Awajara, dice en una grabación que capturó a una sabaya. Y sabaya es un término árabe que se usa en el Islam y que esta palabra alude a los niños o las mujeres que son propiedad de un hombre musulmán. Entonces, esta persona llegó a un kibutz o a la fiesta de Nova, atrapó a una mujer y la llamó y dijo a su amigo que acaba de capturar a una sabaya, es decir, una esclava sexual. Esa es la palabra, es la traducción. Una esclava sexual. Y esto te da un poco la, el alcance de quiénes son Hamas, qué hicieron, quién está detrás, cómo es cómo están los ánimos también en Gaza, ¿no? Respecto de los israelíes y las israelíes.
Y esto me lleva a hablar de la segunda noticia, que es que es nada más ni nada menos que el primer reconocimiento explícito de las Naciones Unidas de los crímenes sexuales, de la violencia sexual. Es un informe que se presentó ayer a través de Pramila Patten, que es la representante especial sobre violencia sexual en los conflictos. Vino aquí hace más de un mes para recabar documentación, testimonios, y al final todo esto se recopiló en un informe que que dio a luz ayer. En eso se habla de las violaciones en grupo, de agresiones sexuales que hubo, de mutilaciones de genitales y cosas más peores aún. Y a raíz de esto, Israel, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, llamó a consultas a su embajador en Nueva York, el embajador ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, pues porque o sea, lo que hay detrás de este movimiento es la denuncia que se hace a las Naciones Unidas y sobre todo a su secretario general Guterres por haber minimizado, por haber intentado silenciar lo que era obvio, lo que se veía en imágenes, lo que se documentó desde un primer momento, para no convocar, y es lo que quiere Israel, para no convocar un Consejo de Seguridad para declarar a Hamas grupo terrorista. Fíjate que las Naciones Unidas no consideran a Hamas como grupo terrorista todavía, no está en la lista. Y después, también para aplicarles sanciones. Desde un primer momento, Guterres y todo el aparato de las Naciones Unidas tuvieron una, ¿cómo decir?, una postura muy favorable a Hamas y muy desfavorable a Israel, todavía en términos diplomáticos. Pero Israel ayer pasó un poco más a la ofensiva diciendo, vamos a llamar a consultas a nuestro embajador para marcar nuestra oposición y nuestro rechazo a esta actitud de las Naciones Unidas delante de lo que es obvio para todo el mundo, la complicidad de UNRWA en las atrocidades del 7 de octubre y la complicidad de las Naciones Unidas en general con Hamas intentando silenciar durante 5 meses las atrocidades sexuales. Aquí hablamos del informe de ayer, desde el 7 de octubre. También para terminar con este asunto, en la rueda de prensa, la relatora, la representante, confirmó que las mujeres que fueron liberadas en la primera tanda, y la única hasta la fecha, fueron también sometidas a violencia sexual, con pruebas, y que desgraciadamente también se teme lo peor para las mujeres que todavía siguen en cautiverio y que se estiman a 20 todavía. Y para terminar, realmente no solo se habla de mujeres, también de hombres que fueron sometidos a violencia sexual. Y así lo menciona este informe. Bueno, esto pues es lo que hemos podido conocer a nivel más diplomático, más internacional. Para terminar con este paréntesis internacional, también Benny Gantz estuvo de visita a Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, con Jake Sullivan, uno de los consejeros que visita a menudo Israel y la región. También un encuentro hubo con Brett McGurk, que es también otro consejero importante. Y hoy se reunió con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y de regreso a Israel está pasando por una etapa, o sea, atraviesa Inglaterra, Reino Unido y se reúne con David Cameron. Está a punto de reunirse con él. Así que es una pequeña, un pequeño paréntesis diplomático del que se habla mucho en Israel porque aparentemente no recibió el visto bueno de Netanyahu para hacer dicho viaje. Netanyahu, que de hecho no se le oye mucho porque parece que tiene gripe, está en la cama con gripe. Así que así están las cosas mientras Netanyahu está en la cama.
Benny Gantz pues viaja a Estados Unidos para presentar tal vez una postura un poco más flexible en los parámetros de Estados Unidos que Netanyahu. Ya se sabe que Biden y todo el equipo de la Casa Blanca están un poco enfadados con él, sobre todo con su gobierno, y no paran de lanzar dardos contra dicho gobierno, que al fin y al cabo representa a Netanyahu. Entonces, tal vez para intentar suavizar la postura de Estados Unidos, uh, sobre todo en un momento en que seguimos esperando a un ataque final en Rafah, pues no viene mal que haya una voz un poco más tranquilizadora para el público de Estados Unidos, por lo menos para su gobierno. Así que eso es lo que puedo decir sobre estos viajes y estas maniobras diplomáticas, porque en Gaza realmente no hay nada nuevo, más que lo de siempre, túneles destruidos, terroristas arrestados, eliminados, etcétera. Todos estamos esperando, como he dicho, a una ofensiva terrestre en Rafah, que puede pasar también en Ramadán, como no puede pasar. Pero lo que sí estamos observando desde aquí es que Israel intenta cada vez más proveer ayuda humanitaria en el norte. Por ejemplo, los camiones que pasaron la semana pasada, pues se dirigían al norte, que de hecho los conductores aparentemente no son miembros de Hamas, sino miembros de ciertos clanes, de Hamulot, de clanes que, que se encargan de esta tarea de llevar comida para sus familias. Entonces, se ve que hay cada vez más intentos de llegar al norte con esa ayuda humanitaria, porque aparentemente esa es la idea, pues, que la población evacúe Rafah hacia el norte. Y también se ha hecho hoy un intento de pasar ayuda humanitaria a través de la frontera norte, cosa que no se ha hecho todavía. Es justamente Entonces, lo que te iba a preguntar, digo, ¿por qué hacerlo tan complicado desde el sur si hay una entrada desde el norte? sí, la pregunta es por qué no lo hicieron hasta ahora. No tengo no tengo la respuesta, pero no se Bueno, hizo. seguramente en los próximos días será más claro por qué no y por qué ahora sí. Ujú. Y la otra solución que también estamos observando desde hace varios días son los lanzamientos desde el aire. De hecho, hoy publicó Jordania, el gobierno de Jordania, que despachó tres aviones, o que envió tres aviones que se unieron con tres aviones de Estados Unidos, más uno de Francia y otro de Egipto. O sea que en grupo fueron a despachar ayuda humanitaria desde el aire y con un total de casi 40.000 comidas. O sea, ¿qué son esas comidas? Son comidas preparadas tipo raciones militares. Eso es lo que están tirando desde el aire hacia el norte. Esta operación tuvo lugar en el norte, otra vez, de la Francia. Sí, parece que lo que quieren significar es indicar a la población de que es el momento de moverse hacia el norte, ¿no? Es decir, que ahí van a estar más seguros, que van a tener también más acceso a la comida y también van a correr menos peligro en los ataques que Israel tiene que emprender en la zona de Rafah, donde se estima que está la cúpula de Hamas y las últimas divisiones armadas de este grupo terrorista. Sí. Antes de pasar a otros frentes y terminando con este asunto que había empezado con qué pasará con el Ramadán, o sea, si habrá ataque en Rafah en Ramadán o no. También queda abierto el acuerdo de liberación de rehenes a cambio de una tregua temporal. Y en este campo tampoco hay avances. Israel no envió ninguna delegación desde el domingo porque jamás no respondió a sus exigencias, sobre todo la de la lista de rehenes aún vivos. En términos de cálculo sería importante. Y seguramente más detalles que no conocemos.
la representación de Hamas sigue en Egipto, sigue en el Cairo, pero con representantes solo de Egipto y Qatar, y por supuesto acusando a Israel de demorar y de no hacer nada para conseguir ese acuerdo, etcétera, etcétera. Es muy difícil acercar posturas porque sabemos que Hamas realmente quiere un alto el fuego permanente y que opta por dejar pasar el tiempo y que al final el mundo se harte, que realmente la presión sea demasiado elevada como para permitir a Israel seguir con la guerra. Esa es su única esperanza y, por supuesto, los rehenes que están en su poder son sus bajas fundamentales ahora. Bueno, cuando haya noticias antes de Ramadán, si las hay, pues las comentaremos. De momento no hay nada. Lo que sí está más preocupante es el frente norte de Israel. Desde hace ya un poco más de 2 semanas, una escalada bastante importante. Ayer ataques aéreos muy localizados, muy específicos de Israel contra Hezbollah. Hezbollah que anunció, que comunicó, perdón, 3 bajas más para un total de 232 según su recuento. Siguieron a esos ataques aéreos. Recordamos que esos ataques aéreos de Israel vinieron después de la muerte de este trabajador, que al final no era tailandés, sino indio, a la altura del Moshav de Margaliot. Y entonces, claro, es un rifirrafe muy violento ahora, porque realmente cuando Hezbollah responde son salvas y salvas y salvas de misiles. Incluso anoche provocaron cortes de electricidad en el norte del país. Así que durante varias horas la gente que todavía sigue ahí pues no tuvo electricidad. Hablamos de decenas de cohetes que al final no causaron más heridos, fueron interceptados por la cúpula de hierro o cayeron en campo abierto. Hoy siguieron represalias de todo tipo, con muchas sirenas que se oyeron. He calculado que había como 16 localidades, 16 moshavim y kibbutzim en el norte de Israel, que se emitieron estas sirenas por 5 ataques seguidos de Hezbollah en 3 horas. O sea, bastante, bastante difícil yo lo veo para conseguir otra cosa que una escalada aún mayor, pero bueno, para eso están los diplomáticos. Para esto también está uno de los emisarios de Estados Unidos ahora en la zona para intentar prevenir esta escalada. Pero de momento la cosa va a peor y no va a mejor. Siguiendo con Hezbollah, con el Líbano y con Siria, simplemente desde Siria hubo una leve noticia, una pequeña noticia. Un avión israelí consiguió derribar a un dron que había sido disparado por la noche desde Siria. Aquí estamos más a la altura de los Altos del Golán. Y desde Siria bajamos a Cisjordania, bajamos a Jerusalén Este, en vísperas, a unos pocos días del Ramadán. Siguen las redadas muy intensivas de las fuerzas del orden de Israel. Y entre los muchos arrestos por la noche, pues hubo la de Hanan Barghouti, del famoso clan Barghouti, que es uno de los más famosos de Cisjordania. Pues, ¿quién es Hanan Barghouti? 59 años. Es una de las madres que fueron liberadas en noviembre en esa tanda de intercambio, rehenes a cambio de presos. Pues nos acordamos de ella porque salió con una bandera de Hamas y con sus enaltaciones o mensajes de enaltación de terrorismo, de Hamas. Pues al fin y al cabo ha sido una vez más detenida ayer y llevada a una cárcel israelí. También en el campo de refugiados, esto pasó en el pueblo de Kobar, en el norte de Cisjordania. Todavía en el norte, cerca de Nablus, en el campo de Balata, se arrestó a Muhammad Tanji. ¿Quién es él? Pues es uno de los
principales responsables de la red de terroristas en este campo. O sea, era como el líder de los terroristas que se movían en este campo de Balata, fundador del batallón de Balata, que es una filial local de la Yihad Islámica. Así que fue arrestado y también él hoy duerme en la cárcel en Israel. Y hace poco hubo un ataque por acuchillamiento en el cruce, o en un cruce cerca de Yitzhar, que es un asentamiento en el norte de Cisjordania, cerca, en el sur de Nablus. La persona atacada está en el hospital en estado grave y ya iremos viendo cómo evoluciona la situación. Y el terrorista ha sido matado. ¿Y quién es? Pues un adolescente de 17 años que cogió su cuchillo y decidió atacar a un israelí en este cruce. Más noticias, pues para terminar yo diría que hay muchas reuniones en el gobierno de Israel ahora para tratar del tema de Ramadán, para saber qué se hace con el flujo de musulmanes que irán a rezar. Por supuesto, en contra de las declaraciones de Ben-Gvir y Smotrich que querían limitar lo más posible el número de fieles musulmanes, sobre todo en la población árabe israelí, pues se ha hecho público que no habrá ninguna restricción para los árabes musulmanes con ciudadanía israelí y que los que vendrán de Cisjordania, pues se calcula que se otorgará permisos a unos 60.000 sobre la base de motivos de seguridad. O sea, en este ámbito no hay nada nuevo respecto de los últimos años. Por motivos de seguridad no se puede aceptar. Tú y muchos oyentes conocen la Ciudad Vieja y lo difícil que es acceder a esos callejones y que esto necesita como mucho control por parte de las fuerzas del orden, como también festividades cristianas o festividades en el Mur de los Lamentos, de las Lamentaciones, perdón. Pues entonces esto para el tema de seguridad, pues se prevé que al final podrán llegar al Monte del Templo unos 60.000 fieles musulmanes. Eso es todo para hoy. No hay más noticias que destacar. Estamos esperando a que Netanyahu se recupere y dé un discurso más. Bueno, y que venga Gantz a contarle qué es lo que ha hecho en Estados Unidos y en Inglaterra. Y bueno, y a ver si también se aclara, porque yo creo que estamos todos en ascuas con el tema de si va a haber una tregua o no para Ramadán. Y si no va a haber una tregua, pues yo creo que en ese momento va a comenzar el operativo en Rafah. Eh, todo, todo está pendiente de si hay alguna esperanza de firmar un acuerdo temporal, que es la tesis israelí, porque no va a haber un acuerdo de fin de hostilidades, no van a dejar que Hamás y sus dirigentes se salgan con la suya, aunque se hayan diezmado al 80% de su ejército, porque eso es lo que menos le importan las bajas, le importan ellos mismos, que son los que están al frente de toda esta situación, Sinwar, Mohammed Deif y sus secuaces. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya queda muy poco tiempo para tener un resultado, porque el Ramadán creo que empieza el domingo que viene. Así Exacto. que durante esta semana se va a tener que aclarar si hay algún tipo de salida negociada. Si no hay salida negociada, yo me imagino que al poco tiempo de iniciar el Ramadán o incluso algunas horas antes, comenzará un operativo en la zona de Rafah. Comenzarán a haber desbandadas de población civil en la zona, porque ellos están ahí pensando que en esa parte no va a entrar Israel, y llevan mucho tiempo, llevan casi 6 meses, más de 5 meses ahí refugiados, pero en cuanto empiecen a sonar los disparos en realidad y fuertemente, pues sabrán que ha llegado el momento
de volver a moverse en otra dirección, porque esa es una zona de guerra. Pues muchas gracias por habernos atendido, Pascal Roy, y mañana seguiremos informando lo que podamos informar, porque evidentemente no vamos aquí a inventar noticias, pero sí podemos elaborar conclusiones a partir de lo que se ven, los movimientos que se ven y que se intuyen en el terreno. Hasta entonces. Hasta mañana.